Esperen, voy a hacer algo porque si no ya voy a bloquear porque no, después voy a configurar que tendrían que ingresar, haber ingresado todos, ¿no? Bueno, creo que ya. También recordemos que una de las situaciones importantes era de hacer la prueba y presentarse en la videoconferencia. Solo presentarse en la prueba y no está en la videoconferencia, eso implicará que la prueba se anula. Eso estaba establecido en el primer día, ¿no? Espero que lo hayan leído. No voy a estar repitiendo directrices, ¿no? Que eso está establecido en el primer día, hubo una videoconferencia y se les dejó a ustedes un documento que tenían que leer. Ok, decía que estaba monitoreando su evolución durante estos 4 días que solicité por las razones ya mencionadas, que al menos las clases durante esos 4 días se iban a abarcar con los recursos. Lo que sucede es que he visto que la mayoría no lo ha hecho. Entonces, yo suelo comentar, fue una solicitud que les hice por cuestión de salud y bueno, ya gracias a Dios me siento mucho mejor, pero la mayoría no está haciendo su trabajo, entonces no voy a estar regañando a nadie ya, yo creo que ya son adultos, todos los periodos los regaño por lo mismo, pero lo voy a decir una sola vez. Si ustedes no están siguiendo las actividades a diario o en general, no, aunque a partir de hoy empiece a dar clases todos los días y no están estudiando diario, la probabilidad basada en estadística no está a su favor. La probabilidad de aprobar el curso. Es decir, aquellos estudiantes que sí siguen la planificación indicada y están estudiando y practicando, sobre todo a diario, pues la probabilidad de aprobar es más grande. También he estado consultando, por si hay consultas, entonces ha habido un par de preguntas, la mayoría no los ha hecho, entonces continuamos a partir de los contenidos de la clase de hoy. O sea, la parte de repaso de análisis vectorial, la parte de gradiente, divergencia, rotacional, el inicio de las integrales de línea y el teorema de Stokes divergencia. Eso se considera que ustedes ya lo revisaron. Si hubiese alguna pregunta, lo podemos ver ahora, aunque ya he hecho consultas a lo largo de la semana y no hay consultas, siempre dicen que no hay consultas. Si no, pues voy a hacer un ejercicio continuando, ¿no? de la parte de integrales de línea y superficie. No sé si hay alguna pregunta antes de ver esta parte o esperan a preguntar después del ejercicio. Solo me lo indican o lo escriben por el chat. Buenas tardes, ingeniero. Yo tengo una consulta respecto al concepto de rotacional porque tiende a confundirme. Dígame. Eh, es que entendí cómo va lo de la divergencia, que es básicamente que los vectores se alejan o acercan hacia un punto, pero lo del rotacional solo es cuando todos los vectores en el campo vectorial giran y rotan o se puede entender de otra forma, o no sé si lo entiendo correctamente. Se puede entender como una capacidad de producir rotación. La capacidad del campo que produce. El campo puede producir rotación, no necesariamente quiere decir que tiene que ser un campo que está girando, ¿no? Puede ser, incluso hay ejemplos en los recursos o las simulaciones que ustedes tienen, que les aconsejo que las puedan ver, que puedo tener un campo que sea completamente lineal y aún así producir rotación. En el sentido, y por ejemplo, hago un pequeño paréntesis, por ejemplo, si yo tengo un campo que va así, digamos que esto yo lo exagero, es en un punto que son corrientes de agua, y yo pongo un pequeño molino, ¿no? Así. Entonces, evidentemente, como en este punto, la intensidad, porque estoy dibujando la flecha del campo más grande,
la intensidad, la magnitud del vector es mayor en comparación con el otro extremo, es decir, si comparo los dos extremos, entonces, claro, va a haber una capacidad de producir rotación. Y vean que al final de cuentas no hace referencia a que el campo tenga forma circular, sino se refiere a que puntualmente al colocar una especie de molino, entonces hay una capacidad de producir rotación. Claro, esa interpretación es bastante complicada de verlo porque la única forma de verlo es graficando el campo y eso a veces no es tan simple, pero partamos que esa es la interpretación que le da, simplemente capacidad de producir rotación, pero que es algo no tan simple de visualizar. Por ejemplo, tengo un campo vectorial ahí en pantalla y así con solo verlo no puedo decir si tiene rotacional o no. Ahora, si el rotacional en algunos puntos me da cero, pues quiere decir que si lo visualizamos como una corriente de agua, al colocar el molinito ahí en el punto, no va a girar. Entonces, dentro del aula virtual hay unas simulaciones en la parte de recursos que sí gráficamente aparecen. O sea, uno puede escribir el vector, aparece el campo vectorial, y también hay puntos donde uno puede colocar el molinito ese y ver si gira o no. No recuerdo en cuál de los enlaces es, pero sí es una simulación que está hecha en GeoGebra. No sé si aclara eso su consulta. Sí, ingeniero, muchas gracias. Ok, ¿alguna otra pregunta? No, bueno, sigamos entonces. Este problema es de la guía. Ustedes tienen una guía de problemas en el aula. Es un material adicional y creo que no lo he comentado, pero es un material donde el 95% de esos ejercicios han aparecido en examen. Y este que está en pantalla es el examen, es un problema, perdón, del examen del periodo pasado. Nos piden comprobar el teorema de Stokes. O sea, no es demostrar. Algunos creo que confundimos un poco la palabra. Comprobar se refiere a hacer un cálculo o verificar el teorema de Stokes. Demostrar se refiere a algo mucho más formal. Entonces, bueno, ¿qué dice el teorema de Stokes? En primer lugar, el teorema de Stokes habla de una relación de igualdad entre una integral de línea, de la llamada circulación de un campo vectorial. Recordemos que la circulación es la integral de línea sobre una curva cerrada C y el cálculo de esa integral de línea es igual a la integral del rotacional del campo vectorial A punto diferencial de área sobre la superficie S. Y recordemos que en este caso C es la curva que está encerrando a la superficie S. Y claro, ¿no? Esta relación de equivalencia o de igualdad en este caso, en algunas situaciones no va a ser cierta. Claro, si me piden comprobar el teorema de Stokes es porque va a dar una igualdad. Pero si tengo, por ejemplo, un campo vectorial que presenta algún tipo de discontinuidad, un cero en el denominador o algo así, en la región donde está definida la curva y la superficie, entonces esa situación va a presentar o sería un caso donde no tendríamos una igualdad. Que tengo una división entre cero en esa región, qué sé yo, entonces hago los dos lados de la igualdad y en efecto no se cumple. Y a lo largo del curso van a aparecer algunos ejemplos así. Pero en este caso, nuestro campo vectorial que viene dado en coordenadas cartesianas, pues no presenta ese tipo de problema. La superficie que se da ahí es una superficie que se suele llamar un cilindro. O sea, alguien va a decir, tengo una parábola, pero si hablamos de un espacio tridimensional, cualquier curva en la que aparezcan dos variables, y estamos en el espacio tridimensional, entonces se va a extender esa función a lo largo de la variable restante. Y eso se le llama un cilindro, definición de cálculo 2. O sea que la curva, en este caso, es una parábola, que sería la parábola, si lo quiero ver, sería la parte de abajo.
Y como hace falta en la ecuación la variable z, entonces se extiende esa parábola, como que empiecen a cortar y pegar y hacen un muro de la misma parábola hacia arriba. Eso se va a cumplir para cualquier superficie, digamos superficie, donde la ecuación haga falta una variable. Ese es el concepto de cilindro. Pero igual, en el examen se les daba el dibujo, tampoco esperaba que lo fueran a recordar. O sea, que alguien me va a decir, para que no hubiese reclamos. Es que no recordábamos que era un cilindro. Bueno, está el dibujo. Entonces creo que es más que suficiente. Bueno, ¿qué implica identificar, o que me pidan, perdón, la integral esta? Pues hay que identificar lo que es S, que evidentemente la superficie, todo lo que ven en morado, todo lo que se ve en morado, y la curva C es el contorno, la frontera, el límite, como lo quieran llamar, de la superficie S. Es decir, que si lo hago con un color este de acá, está formado por 4 tramos. Bueno, como ya días no escribo, ya me cuesta un poquito más. Entonces son 4 tramos diferentes. Por lo tanto, hay que establecer 4 integrales de línea para realizar al menos el lado que tengo marcado aquí en la parte izquierda. ¿Por qué? Nuestra curva C está determinada por 4 curvas y esas 4 curvas yo no las puedo representar con un solo tipo de ecuación. Entonces debo hacer 4 o la cantidad que sea necesaria. Claro, ¿no? Cuando se va a hacer una partición de la curva en tramos diferentes, habrá que establecer los nombres. Claro, los pueden llamar como ustedes quieran, pero no esperen que el profesor adivine cuál es el nombre que ustedes utilizaron. O sea, si no lo ponen, va a ser bien complicado que pueda calificar. O lo hacen en el papel, en la imagen, esa es una opción. O lo hacen escribiendo, diciendo, aparte, C1 es la curva y igual a x cuadrado, y además la z ahí vale 0. C2 es, como lo tengo ahí, es una curva en el cual, vamos a ver, la voy a remarcar acá, para que esta curva de acá, esta es C2, donde es una curva que va cambiando la z, pero que la x y la y son fijas, ¿no? Entonces es la curva x vale 2, y vale 4 y z vale, bueno, z vale, lo voy a poner así, y z está entre 0 y 3. O sea, la z va cambiando y cambia entre esos valores. Luego la C3 es la misma parábola, con la única diferencia de la curva C1 en que la z tiene un valor de 3. La curva C4, que es la que no se logra ver, que es la que está sobre el eje X, que la voy a tal vez marcar así punteado. La 4, perdón, es la X vale 0, la Y vale 0, la Z pues igual está en... No lo voy a poner aquí mejor, solo voy a, digamos, porque puede generar una confusión. Es decir, en la curva 2 y en la curva 4, la Z está cambiando, pero quizás identificar que está cambiando o poner esa desigualdad podría generar una confusión de especificar la forma en que está cambiando. Lo pueden hacer, repito, marcarlo en el gráfico o escribirlo. Por ahí tenemos toda la información. ¿Qué ventaja tiene? Que si tenemos ya las ecuaciones, podemos ya trabajar directamente con la integral de línea. En todo caso, hay un campo vectorial. Y digamos que yo escribo la integral del campo A, el DDR,
es una integral, en este caso, son 4 tramos, ¿no? Y vean que la formalidad me dice que debería escribir que son 4 o comentarlo, pero no solamente empezar a hacer cada integral por separado y no decir de dónde sale. Entonces, deberemos estar de acuerdo que cada diferencial va a ir asociado con la curva, ¿no? En realidad, la representación general de ese diferencial de línea es la misma, pero cuando hagamos el cambio a la variable que sea conveniente, pues tendremos que ir adecuándolo según el tipo de ecuación que define la curva. En general, yo puedo decir que si solo hago la curva A punto DDR, esto sería a una integral y puedo escribirlas así, como componentes, ¿no? La componente, le puedo llamar la primera componente, o le puedo llamar así, componente X, diferencial de X, más la componente Y, diferencial de Y, más la componente Z, diferencial de Z. Y ya tenemos la representación. Entonces vamos a ir por curvas. Primero, digamos la segunda, de la parábola. Entonces, en este caso, tendría mi integral sobre la curva 1 del campo vectorial A punto DDR. Y claro, ¿no? Aquí incluso puedo volver a copiar esto. Pero la situación es que si yo observo la curva 1, puedo simplificar, aunque lo voy a hacer en 2 pasos. Las componentes las cambio ahorita o las cambio después, eso realmente no da importancia. Primero, como la z es 0 para esa curva, entonces diferencial de z es 0. Entonces el último término desaparece. Ahora, hay una componente x, hay una componente y que no son 0. Salvo que dependan de z. Entonces voy a recortar el campo. Y vean cómo lo dije. Salvo que dependan de z. Entonces, en este caso, veamos el campo vectorial. Ese es el campo vectorial. Entonces, también, ¿no? Como recordemos que la definición de integral de línea es una integral que se va evaluando a lo largo de una curva, entonces al ir evaluando quiere decir que en las componentes también debería hacer los cambios necesarios de acuerdo a la curva. Y decía, ¿no? Las componentes en general no son 0, a menos que en este ejercicio, y es lo que ocurre, como estamos considerando que la z sea 0, al ir evaluando el campo vectorial a lo largo de esa curva, por esa dependencia, entonces las componentes también son 0. Por lo tanto, la primera integral da 0. Si hago lo mismo, y por la simetría que hay, lo puedo hacer con la curva 3, así solo corto y pego. Bueno, aquí es más complicado cortar y pegar. Bueno, digamos ahí. En la curva 3 ya no va a pasar eso, ¿no? Al menos en este ejercicio no. Ok, en la curva 3 tengo componente X, componente Y, componente Z. Claro, lo de Z, eso sigue ocurriendo, ¿no? Porque en todo caso, la Z no es 0, es una constante, pero el diferencial de z sigue siendo 0. Entonces, el último término es 0 porque el diferencial de z sería 0 para ese camino.
o para esa curva, como lo quieran decir. Pero vean que ahora en las componentes del campo vectorial habría que reemplazar cada z por 3. Y en este caso no se va a anular, ¿no? Se anulaba en el caso de arriba, pero en este caso no. Entonces hacemos el cambio. Tendríamos que esa integral sobre la curva 3 es una integral, bueno, la componente x que la cambio, z vale 3, quedaría entonces al cuadrado, serían 927 x cuadrado, diferencial de x, y la otra serían 18, ¿no? Z vale 3 por 6, 18, diferencial de y. Bueno, aquí ocurre algo, ¿no? Que estamos todavía en la curva 3 y tengo mi integral que depende de dos variables, de x o de y. Entonces, la situación es, como en este caso se da la enorme casualidad que el primer término depende únicamente de x y el segundo término depende únicamente de y, pues podemos hacer dos integrales, primero integrando con respecto de x y luego integrando con respecto de y. Primera opción, porque se da esa casualidad, no debo cambiar nada. Pero también está la opción de escribir todo esto en términos de x o escribir eso en términos de y. Ahí es una cuestión de decisión, pero da igual. Si lo hacemos, por ejemplo, yo decido dejarlo todo en función de x, ¿cómo lo expreso? Debo utilizar la curva. La curva en este caso, definida por C3, o la relación que hay entre las variables que están en juego, que me lo define justamente la curva. Entonces, si yo calculo el diferencial, lo que tendría es 2x de dx, y lo que hago es reemplazar. Y ya tendríamos una sola integral, evidentemente en términos de x, que sería 27x cuadrado más, bueno, voy a cambiarlo aquí, 18 por 2x, y queda todo de dx. Repito, esa era una opción. Lo pueden hacer todo en función de y o hacen dos integrales, la primera integrando con respecto de x y la segunda con respecto de y, porque en este caso quizás sea más viable, porque lo que ya mencioné, no hay dependencias de otra variable en cada uno de los términos, pero eso es una enorme casualidad. Punto importante, la integral de dónde a dónde va. Entonces, si estamos en la curva 3 o cualquiera, vean que todavía no he definido una orientación, entonces hay que tener cuidado, ¿no? La orientación que se sigue en la curva tendrá que estar amarrada con la dirección de este diferencial de área para que el teorema de Stokes se verifique. Y se tiene que seguir de acuerdo a la regla de la mano derecha. Entonces, si yo sigo una orientación, digamos así, entonces yo lo defino. Pueden tomar la que ustedes quieran, ¿no? Pero si yo defino esa orientación de acuerdo a la regla mano derecha, el diferencial de área tendría que ser hacia allá. O si lo hago al revés, cambiará, ¿no? Recuerden que el diferencial de área se debe tomar de acuerdo al sentido que establece la regla mano derecha. Pero ¿cuál orientación pueden tomar? La que ustedes quieran. Solo tengan cuidado con que el diferencial de área vaya acorde a eso. Entonces, si yo tomo esta otra dirección, la dirección opuesta, no se logra ver también ahí. Bueno, ahí sí. Bueno, parece que no. Esperen, voy a borrar toda la imagen. Así. Si tomo la dirección, bueno, creo que ahí sí se ve mejor.
O sea, en la parte de abajo arranca de este punto y finaliza en el origen, luego sube, luego del el Z3 llega a este punto y luego baja. Entonces, si seguimos esa orientación, el diferencial de área tendría que ser hacia allá, de acuerdo a la regla mano derecha. Ahora, si yo la quiero cambiar y decir que aquí suba, aquí vaya hacia adentro y aquí vaya hacia allá, entonces el diferencial de área tendría que ser en esta dirección. Si no, habría una diferencia. Eso es fundamental. Vean que el problema no dice qué orientación debe tomar su curva. Entonces ustedes escogen, lo indican en el ejercicio y el diferencial de área tendría que ir amarrado de acuerdo a eso. Entonces, si vamos a la curva 3, y la voy a trabajar como está aquí marcado, si voy a la curva 3, que es la parte de arriba, vean que la curva 3 va del borde hacia el eje Z. Entonces, si yo he definido una variable de integración X, tendría que serlo de esa manera. Entonces, de repente, se imaginen que yo lo dibujo así. Entonces, la curva es así, ¿no? Solo que vista, digamos que estoy viendo sobre el plano XY y la curva es esta parábola, pero la orientación es así. O sea, que es lo que lo tengo marcado así. Entonces, si yo veo la proyección del sentido de la curva, veo que en este caso, al ir de este punto a este punto, la X disminuye, ¿no? O sea que la X tendría que tomarlo, porque he definido que voy a integrar con respecto de X, ¿de dónde a dónde? Pues voy a ver los valores y tendría que ir desde 2 hasta 0. También observen que si hubiésemos tenido que integrar, en este caso no, en la curva 1, que recuerden que la curva 1 es la parábola de abajo, el sentido de integración con respecto de x en la curva 1 sería de 0 a 2, pero en la curva 3 es de 2 a 0. ¿Por qué? Porque ya definí esa orientación. Si la cambio, pues evidentemente van a cambiar los límites, pero lo importante es, al final de cuentas, comprobar el teorema de Stokes. Entonces, esta se hace de 0 a 2. Hacemos lo mismo con respecto, mientras alguien la va calculando, es una integral extremadamente simple. Ingeniero, solo una consulta. Dígame. Estoy viendo cómo está agarrando la X, para dónde va el sentido de X, pero conforme al gráfico o la regla mano derecha no sería para el lado contrario. Espéreme, déjeme ver. Ok, vamos a ver. Ya sé. Imagine que usted lo ve así, lo ve en el plano YZ. Si usted lo ve en el plano YZ, lo que va a ver es algo así. Más o menos. Entonces, la orientación que estoy tomando es esta, así, esta hacia abajo. La que estaba aquí, ¿verdad? En el diagrama, así. Entonces, bueno, es que esto hacerlo en virtual es más complicado. Imagine que usted pone la palma de la mano derecha encima de la pantalla y enrolla los dedos en el sentido que está ahí. O sea, bueno, dibujar los dedos es... Digamos que este es el pulgar. Entonces usted... Prácticamente el pulgar está saliendo de la pantalla. Exacto. O sea, si pone la mano y enrolla así, el pulgar va hacia arriba. Entonces, el diferencial de área sería esa dirección. Entonces, ahorita estamos en la curva 3, que es esta de acá. Ah, ok. Sí, verdad, está en la curva 3. Que es la que Si va lo, contraria. Sí. ok. Sí, porque recuerden que en la curva 1, pues, Sí. tenemos la gran ventaja que se anulaba todo. Ok, es una integral bastante simple. En la curva, dije cuál iba a ser ahorita, perdón, la 4. Me falta la 4 y la 2.
Bueno, en la 4, pues tenemos una gran ventaja también. La z, notemos que la z va cambiando, no es 0, la x es 0, la y es 0. Entonces, lo voy a escribir todo acá. Tengo la integral de la componente x, de la componente y de la componente z. Entonces, como la x y la y son 0, automáticamente a lo largo de esa curva, los diferenciales de x y los diferenciales de y van a ser 0, independientemente de las componentes. Ahora, las componentes se podrían anular. Si una componente x, la componente x y la componente y dependen de x y de y, pues evidentemente se evalúa. Pero en este caso ni siquiera vemos la componente. Entonces, nuestra integral va a ser únicamente respecto de z, pero habrá que ver el campo vectorial. Vean que en este caso, nuestro campo vectorial, que es este de aquí, la componente z la componente z, pues depende de y. Entonces, ahí va a ser 0. Entonces, automáticamente, toda la integral vale 0. Claro, repito, habrá que en algunos casos evaluar, por ejemplo, aquí se podría haber visto que la componente x sería 0 porque depende de x, y la componente z, pues en este caso tendría que integrarse si el diferencial de y no fuera 0. Porque se evalúan las dos cosas, ¿no? Los diferenciales y las componentes según tengamos alguna situación constante. Lo mismo va a ocurrir en la parte de la curva 2. Déjenme ver cómo le llamé a esa. Sí, la 2. En la 2, que es la que voy a marcar en este verde, la 2 sería esta de acá, que aquí sería esta. Entonces, en la curva 2, la x vale 2, la y vale 4. Entonces, no son 0, pero son constantes, ¿no? X es una constante, Y es una constante, entonces los diferenciales van a ser constantes también. Iguales a 0 en este caso. O sea, diferencial de X vale 0, diferencial de Y vale 0. Les va a ocurrir algo muy similar. Quedaría la integral del campo vectorial 2, componente X, entonces los diferenciales ya mencioné, son 0, el z no. Entonces habría que evaluar, ¿no? Y recordemos que en la evaluación de la componente y, de z, perdón, la y es un valor constante, no es 0, y era, me parece, 4. Entonces la integral se va a reducir únicamente a 6 por 4. Entonces serían, bueno, 24. Diferencial de z. E integramos en el sentido de orientación que le hemos dado a la curva. Que en ese caso es, bueno, vean que va hacia arriba, entonces integro con respecto de z, pues evidentemente va de z igual a 0 hasta z igual a 3. La curva del otro extremo, que era la C4, si se hubiese que integrar la z, sería desde 3 hasta 0. Entonces, de 0 a 3. Y son integrales extremadamente simples. Entonces, a la larga, únicamente hay que hacer dos cálculos, ¿no? El de la C3 y el de la C2, porque los otros se da la casualidad de que son 0. Quizás en algunos problemas para fines de evaluación no habría que que escribir tanto, pero comentarlo, ¿no? La curva tal son constantes, por lo tanto todo va a ser 0. Pero te tiene que justificar de una u otra forma. No solo decir la curva, la integral de C4 se anula. ¿Y por qué? Ok, vamos a la otra parte.
no va a dar chance de completarlo, al menos ahorita. Bueno, el cálculo del lado, como lo tengo planteado arriba, del teorema de Stokes, implica calcular el rotacional. Esa es la primera parte. Y la segunda parte implica la selección del diferencial de área con la dirección y sus componentes adecuadas. Entonces, si hacemos el rotacional, en este caso estamos en coordenadas cartesianas, entonces recordemos que la expresión es directamente un determinante, o usan la expresión déjenme ver, la expresión que aparece en Bagnes, que no aparece determinante, o la que comento yo en la presentación y en los recursos. Pero es esta, ¿no? Entonces es un determinante y tiene tres componentes. Digamos, componente X sería ser, la componente X pues es derivarse Y con respecto de Y, menos derivar 6Z con respecto de Z. Derivo 6Y con respecto de Y, me queda 6. Si derivo 6Z con respecto a Z, quedaría 6. Entonces me quedaría, perdón, en otro color, es 6 menos 6. Va a ser 0. Luego, por el signo del cofactor, menos Y. Y si hacemos la componente Y, pues sería derivar esto con respecto, perdón, 6Y con respecto de X, y luego, que eso va a ser 0, y luego 3x cuadrado, z cuadrado con respecto de z. Entonces, esa derivada, si voy a escribir aquí, sería 0 menos, y al derivar esto con respecto de z, pues me quedará 6x cuadrado z. Luego más z. Y finalmente sería derivar esto con respecto de x, que eso va a dar 0, y luego esto esto con respecto de y, y también va a dar 0. Entonces al final, únicamente una casualidad, en este caso, nos queda una sola componente en el diferencial de área. Pueden quedar dos o pueden quedar las tres. Que sea una sola componente ofrece ventajas, porque a final de cuentas esto es una integral de superficie, y recordemos que en general una integral de superficie, es decir, tengo un vector por el diferencial de área. Recuerden que este diferencial de área se va a escribir como, bueno, más menos de dy de dz en x, más menos de x de dz en y, más menos de x de dy en z. Pero claro, ¿no? Como este vector solo tiene una componente, que es la componente y, evidentemente, al hacer el producto punto, solo sobrevive esto. O sea que yo puedo decir que en este caso, mi rotacional, que lo tengo acá arriba, que es 6x cuadrado z, aquí le puse z versor y no, es z normal, ¿no? Es 6x cuadrado z por la componente que es únicamente d de x, d de z, pero hay que ver el signo. Hay que ver el signo, ya lo voy a colocar. Okay, y es una integral doble, ¿no? Ya vamos a ver los límites. Entonces, si veo cómo tomé el diferencial de área, y eso es importante, que vean que lo estoy tomando en esta dirección, lo voy a exagerar un poquito, el vector en que voy a resaltar en color negro. Entonces, ese vector, en cualquier lugar que ustedes dibujen
el vector perpendicular en cualquier lado se estarán, o estarán de acuerdo que la componente Y, o lo podemos ver así, quizás verlo mejor así, desde arriba, ¿no? Entonces, si yo empiezo a dibujar ese vector en diferentes lugares, perpendicular, bueno, un poco exagerado, ¿será la componente Y positiva o será la componente Y negativa? Visualmente. Hay una forma de calcularlo, ¿no? Que se puede verificar. ¿Qué dicen? ¿Positiva? Los demás. O sea, si tomo yo uno de esos y descompongo, Sería negativa. en realidad la componente del vector, ese vector normal se puede calcular, ¿no? En este caso, repito, como hay únicamente, el vector tiene una sola componente, no hay que hacer factor de escala, o lo que yo suelo llamar factor de escala, que está en algunos, explicado en algunos recursos, pero también se puede calcular de esa manera, ¿no? Al final de cuentas, hacen el factor de escala, pero se van a dar cuenta que el resultado, por cómo seleccioné la orientación de la curva para obligarnos a tomar cierta dirección de área, entonces va a ser negativo en este caso. Si alguien tomó la orientación diferente, pues el resultado, al final de cuentas, le va a cambiar, pero lo importante es que tengan la igualdad. Entonces, en este caso, deberían colocarle un negativo por la dirección que tiene el diferencial de área que hemos tomado, o particularmente la componente. Entonces, queda un minuto, ya no hay chance de completar. Les voy a pedir que terminen los cálculos. Lo podemos hacer, revisar rápidamente el día lunes. Ya recordemos que le vamos a tener clase todos los días. Pero ustedes plantean los límites, que es la otra parte que falta, y lo terminan. No sé si hay alguna pregunta. Tenemos todavía como 30 segundos. Yo tenía una pregunta, solo como para confirmar, que Sí. dice no me quedó claro. Era arriba cuando tomó lo de la curva 3, creo que era que si es el eje, el X, o sea, es constante, el diferencial es cero. Sí. Recuerden la definición de diferencial. O sea, si ustedes tienen una y igual a cualquier constante, el diferencial es una derivada. Bueno, el diferencial es casi una derivada, solo que le colocamos la derivada y se tendría que multiplicar por un diferencial de algo, pero diferencial y derivada difieren únicamente en esto. O sea, esta es la derivada y se coloca el diferencial con respecto a lo que se derivó. Pero si tengo una constante, la derivada de esa constante es 0. Ahora, constante aquí puede ser cualquier valor, ¿no? Puede ser 2, puede ser 3 o puede ser 0. En realidad, lo que va a generar que sea 0 inmediatamente es el diferencial. No sé si queda claro esa parte. Sí, sí, está bien. Es que al inicio me había medio confundido, pero ya después, ya con los otros, ya está bien. Ok, ¿más preguntas? Si no, pues vemos el lunes, terminen el ejercicio, la grabación la subo hoy mismo y cualquier consulta, igual la pueden hacer en el transcurso del fin de semana. Que pasen buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Así me dieron. Gracias.